Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Alerta Congreso. En esta ocasión estamos con nuestros amigos de Observatorio Legal, específicamente con Juan Francisco Ochoa Sotomayor. Él es ex fiscal y es abogado penalista. Y justamente vamos a analizar un proyecto de ley presentado por, por Perú Libre, que incrementa la pena de los delitos contra el honor, o sea, injuria, calumnia y difamación, cuando se realicen a través de medios de comunicación, redes sociales o páginas web. Digamos, la ley ya mencionaba que otros medios de comunicación, pero ahora se hace el detalle y se pone redes sociales o páginas web, ¿no? Este proyecto de ley también incrementa el monto de la indemnización que está obligado a pagarle el sentenciado por estos delitos. En el caso del delito de difamación, en su modalidad simple, actualmente la pena es de hasta 2 años de cárcel. Este proyecto de ley eleva esa pena hasta 4 años. Y si el delito se comete a través del libro, la prensa, las redes sociales, sitios web u otros medios de comunicación social, actualmente la pena es de 1 a 3 años de prisión, pero este proyecto de ley la eleva a entre 2 y 5 años de cárcel. Todos sabemos que a partir de, perdón, todos sabemos que las penas inferiores a 4 años son suspendidas normalmente, o sea, no se ejecutan, la persona no va a la cárcel, pero las superiores a esa cantidad de años sí se convierten en prisión efectiva. Entonces, lo que hace este proyecto de ley en la práctica es sancionar con cárcel el delito de difamación cuando es cometido mediante libro, prensa, redes sociales o páginas web. ¿Cuál es tu opinión, Juan Francisco, sobre este proyecto de ley presentado por Perú Libre? David, ¿cómo estás? Sí, pero hay que tomar en cuenta que el 21 de diciembre del año pasado, el 2021, la congresista María Teresa Cabrera Vega presentó un proyecto de ley, la 1060-2021. Pretendía modificar el artículo 132 del Código Penal, ya en el que solamente se incrementaba la pena en el supuesto de que se utilizasen medios de comunicación masiva, etc. Como tú has indicado, el artículo 131 y 132 están referidos a delitos contra el honor. Pero más que eso, bueno, es un tema de penalidad, en fin, me interesa revisar los fundamentos del proyecto de ley, ¿no? Si tú revisas en los fundamentos, hacen una mezcolanza y una confusión, entiendo, de lo que es el derecho del delito de violación a la intimidad personal. El delito de violación a la intimidad personal está tipificado en el artículo 154 del Código, pero más o menos refleja lo siguiente: es fisgonear, escuchar, etcétera, todo lo relativo a tu vida privada y sin necesidad que tú la difundas. La difusión de esa información así obtenida tiene una penalidad mayor, es decir, es más agravado. Pero cuando uno revisa los fundamentos de este proyecto de ley como exposición de motivos, ¿no? Prácticamente incorporan que también es una especie de violación a la intimidad personal. Ahora, hay una vieja discusión, como tú sabrás, de que este tipo de delitos no sean perseguibles penalmente. Y es por eso que en este proyecto de ley, además de esta modificación del Código Penal, pretenden incorporar una modificación al Código Civil. Pero lo llamativo, como tú te habrás dado cuenta, es de que pretenden incorporar como pena la reparación civil, solamente para ilustrar a los amigos que de repente no son abogados. En el Perú, el Código Penal solamente tipifica o ha clasificado las siguientes penas. Primero, la pena privativa de la libertad. Segundo, la pena restrictiva de la libertad. La pena limitativa de derechos. Y finalmente, la pena de multa. Y normalmente, cuando hay una sentencia condenatoria, siempre se fija una reparación civil. Es decir, implícitamente, cuando hay condena, se tiene que poner una reparación civil porque es la Por forma el como daño tú tienes moral. que resarcir el daño ocasionado, ¿cierto? Ujú. Pero como si tú revisas, le están incorporando, ¿no? Que siempre tiene que aplicarse una reparación civil, sin darse cuenta de que eso no es una pena independiente en el Perú, sino es una medida accesoria a la pena. Ujú. Ahora, resulta proporcional incrementar las penas para el delito de difamación, considerando que, o sea, siempre es popular aumentar las penas, ¿no? Cuando los políticos normalmente dicen, vamos a aumentar las penas, es una manera de ofrecer algo que no necesariamente funciona en la realidad. Digamos, el factor disuasivo del incremento de penas no necesariamente va a ser que disminuya la cantidad de delitos que se cometen. En este caso, ¿qué efecto crees que va a tener? Mira, en el imaginario popular, en el imaginario de la ciudadanía del Perú,
si tú ponderas el derecho a la propiedad, que también es constitucional, y el derecho al honor, que también es constitucional, la gente pondera más su derecho a la propiedad. Es decir, hay procesos cuando afectan tu propiedad, te dañan, etcétera, y no se procesa cuando hay afectación al honor. Ahora, estamos viviendo en una época en que es imposible controlar la difusión a través de estos medios de comunicación masiva que no son, diríamos, los oficiales, que era la televisión, la radio, en fin, el periódico, ¿no? Sino los bloggers, etcétera, etcétera, ¿no? Que es precisamente lo que pretende enfocarse esta normativa. Entonces, el gran tema es de que no tenemos mecanismos de cómo vas a controlar desde dónde sale la información, cómo sale la información, cómo se controla. Es posible que en el sistema normal de medios de comunicación sea posible que se controle, etcétera, pero en los otros que son la mayor, diríamos, proporción de medios a través de lo que se cometería estos delitos, va a ser realmente imposible. Por eso es que hay un problema. Vea, esa vieja discusión de que no se persiga penalmente, sino se persiga en la vía civil y se resarza, tiene otro problema en el Perú. Como tú sabes, en el Perú hay más del 70% del PA, de la población económicamente activa, que tiene una economía informal. La pregunta es, si tú persigues a una persona en la vía civil y le imponen una sanción económica o pecuniaria altísima, yo le digo que es de letra muerta, porque no va a haber posibilidad de cómo se le embargue a esa persona, no está incorporada al sistema financiero, no hay formas de cómo se pueda sancionar a esta persona. Entonces, si hay un problema realmente que se inventa un mecanismo, pero que en la práctica se hace bastante difícil que se ejecute o se cumpla. Claro, se está creando esta agravante, ¿no? Por el hecho de difundir la información a través de redes sociales o páginas web, pero no se establecen mecanismos para identificar fehacientemente a la persona detrás de la publicación, por ejemplo, que es un tema que es un problema a nivel global, además, con el tema de la tecnología, que siempre está un paso más adelante que el tema legislativo, ¿no? Totalmente, claro, porque tú puedes injuriar y difamar a través de las redes desde el extranjero, por ejemplo. Y entonces el tema es de cómo tú controlas este medio difusor, ¿no? Se hace bien difícil. Ahora, yo creo que tiene que haber mecanismos mucho más creativos. Por ejemplo, si es que hubiese una sanción penal, porque no hay que dejar de lado que el honor está bien venido a menos en el Perú. La gente te dice lo que sea y no pasa absolutamente nada, ¿no? Y hemos ido poco a poco siendo un poco más permeables a que se vulnere el honor de las personas sin ningún reparo, ¿no? Por muchos medios. Y más aún ahora, cuando estos centros de difusión son absolutamente informales. Es decir, puedes instalar en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de la ciudad, y hacer un blogger y difundir información falsa que te pueda afectar el honor. Entonces, la creatividad creo podría ser la siguiente, que en las sentencias, vamos, tendría que haber alguna sanción, tampoco puede dejarse libremente. En la sentencia se podría poner, por ejemplo, de que se remita a los servidores de los medios esos para que se bloqueen los nombres, etcétera, etcétera, las identificaciones, de alguna manera la persona que pueda utilizar esos medios para que se les prohíba. Mire el ejemplo de Trump. A Trump le prohibieron la utilización de los medios de difusión porque había utilizado indebidamente Ujú. y prácticamente se le silenció. Perdió Casi es la una muerte cuenta, ¿no? Le civil, de suspendieron la cuenta de casualidad. Twitter, por ejemplo, ¿no? Claro que sí, te has dado cuenta. Es verdad, eso es bien viable y posible en un sistema donde todo está formalizado, hay una especie de control. Disculpa, en el Pero Perú los eso es casi trolls, imposible. Imagínate cómo controlamos a los trolls, ujú. cómo sancionamos a los trolls. Sí, es posible, a los más notorios se les va a identificar, pero la mayor cantidad de personas creo que no. Entonces, creo que, como tú te has dado cuenta, todos estos proyectos de ley que están parchando, tratando de arreglar problemas, son problemas, o perdón, son soluciones muy parciales que, como te darás cuenta, si está vinculado al Código Civil, es todo un cuerpo sistemático normativo. Es decir, tú arreglas un problema y afectas a otro, dejas abierto otros aspectos y no arreglas absolutamente nada, ¿no? Ujú. Como bien señala, se trata de un proyecto de ley que, digamos, no va a solucionar nada o quizás muy poco. Podrías identificarse a algunas personas, pero a la gran mayoría que cometen este delito a través de las redes sociales, por ejemplo, no se les va a identificar y deberían buscarse mecanismos más creativos, como tú bien señalas, considerando además que la policía, por ejemplo, o la propia fiscalía no tiene los elementos tecnológicos para hacer un trabajo de investigación de ese nivel de identificación. Muchas gracias, Juan Francisco, por tu participación. Si quieres agregar algo. Sí, solamente decirte, me parece que se ha pauperizado también la asesoría en el Congreso. No sé, parece que no son abogados penalistas los que están elaborando esto, porque, disculpa, hacen citas, por ejemplo, de artículos, de normas, pero no dicen de qué código, de qué país pertenece. Es un copia-page
que le hace mucho daño realmente a la calidad Ujú. de las leyes en el Perú. Claro, el plagio no solamente es de tesis, sino también de proyectos de ley. Lo hemos visto ya en varios proyectos de ley. Muchas gracias, Sí, Juan Francisco, por tu participación y sí. gracias a todos los que nos siguen. Nos Ocurrencias. vemos la próxima semana. Con gusto.